Carta Enciéndete y sintonízate. Tema oración y receptividad espiritual, página número 174 del Pan de Cada Día número 3. Es muy necesario orar, meditar y estar a solas con el Señor en silencio y tener una auténtica relación directa con el Señor, porque si no lo hacemos, entonces es difícil que podamos recibir los mensajes que vienen del mundo espiritual, ya que tenemos la mente tan llena de todo lo que nos pasa en el día. Por eso Dios a veces espera hasta que nosotros estemos dormidos para poder comunicarse así con nosotros. Poniendo como ejemplo la radio, si se quería que la radio y la antena funcionaran bien y que hubiera buena recepción, tenían que tener toma de tierra. ¿Recuerdan esos radios antiguos? Los primeros que existieron eran esos aparatitos de galena y era importante una buena toma de tierra para que funcionaran bien. Un cristalino de galena no era mayor que una uña del pulgar. Toda su potencia estaba en ese cristal, aparte de la antena, y eso era muy importante y tenía que tener una toma de tierra a fin de cerrar bien el circuito y para recibir las ondas de radio. Cuanto más débil era el cristal, más potencia debía tener la antena y aún mejor tenía que ser la toma de tierra. Todo esto era necesario en aquella época para poder así tener muy buena recepción. Tal vez a veces ustedes se sientan así y entonces es cuando ustedes tienen que levantar muy bien su antena, lo cual lo logran hacer cuando oran y además pararse firme en la Biblia para que haga las de la toma de tierra en tu caso. Tienes que poner tu fe, apoyándote firmemente en la palabra de Dios y poner una antena lo más alto posible para poder captar bien las ondas. En realidad, en cierta forma, tu espíritu es tu antena, ya que es sensible espiritualmente y recibe esos impulsos que sientes espiritualmente cuando estás en silencio, a solas o durmiendo. Da la impresión que es así como tu antena sube un poco más y la recepción es un poco mejor. Cuando tú estás orando, tu espíritu está buscando al Señor. Podría decirse que sacamos nuestro espíritu, lo levantamos y lo extendemos para que se acerque al Señor. Cuando te pones a orar y pensar en el Señor y te vuelves sensible espiritualmente, tu antenita espiritual se levanta. Así puedes captar mejor las señales y no habrá tanta interferencia. Si se ilustra esto que digo, así con una imagen mental, lo recordarán mejor. Y más les vale tener sus dos pies sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, y extender tu antena para ser más sensibles espiritualmente. Esto no tiene que ver mucho con la posición del cuerpo, ya sea que estés de pie, arrodillado, sentado, acostado o aún cocinando. La palabra dice, es necesario orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Es lamentable que muchas veces guardamos nuestra antena cuando estamos ocupados físicamente y no captamos mucho en ese momento. De modo que si quieren tener buen contacto con el Señor, saquen sus antenas. La idea es que no solo hay que tener una buena antena y una buena toma de tierra, sino que hay que estar sintonizados. También hace falta potencia, o sea, el Señor. Hay que recibir a Jesús desde luego y a su Espíritu Santo, pues es de ahí de donde viene la potencia. Pero aunque tengan los dos pies en la palabra y una buena antena extendida y sepan que tienen la potencia del poder del Señor, aún así deben aprender a sintonizarse. Cada vez que giran la perilla de la radio, están tratando de encontrar la emisora que quieren escuchar, la frecuencia que desean encontrar, sintonizando con esa frecuencia en especial. Y espiritualmente es igual. Puede decirse que debes de
quitar de en medio todo lo demás y concentrarte en lo que estás haciendo, en la oración, y colocar tu antena, o sea, tu espíritu, en un sitio alto y despejado para que no se interponga ninguno de los afanes de esta vida. Estoy seguro que Dios permitió que se inventara la radio para explicarnos qué es la oración y la receptividad espiritual. Algunos pueden pensar que al explicarles esto, piensen que la oración parezca algo muy difícil de hacer y por qué será que Dios no lo hizo más fácil. Pero el Señor es quien lo ha hecho, que todo esto sea necesario. ¿Por qué será que nos cuesta tanto recibir un mensaje del mundo espiritual? ¿Por qué será que no nos llega de una forma más fácil? Yo les pregunto, ¿acaso no se alegran más bien de eso? ¿De no ser tan sensibles a todas las longitudes de onda que hay en todos esos sonidos que hay y todo lo que existe en el aire ahora mismo? ¿Verdad que no sé que sería terrible oírlo todo? Captarían mucha basura, porquería y ruido que no les gustaría captar. Así que si su recepción no es clara, la culpa no es del Señor. Él emite señales potentes, pero es posible que haya cosas entre ustedes que no estén claras entre el Señor y ustedes, porque tienen demasiadas cosas en su mente o en su corazón que no deberían tener. ¿Qué es lo que les parece tan difícil? Ya tienen todo el equipo que necesitan, tienen el fundamento de la palabra. El Señor les ha dado la salvación, el Espíritu Santo y montones de ayudantes espirituales. Así que si de veras quieren recibir algo, no creo que el Señor se los haga tan difícil. Solo tienen que detenerse, detener el tiempo suficiente, quitarse todas esas cosas de su cabeza y su mente y dedicarle al Señor toda su atención. ¿Acaso no les gustaría participar de una cadena de oración, pasar tiempo a solas guardando silencio, donde se sientan obligados de hacerlo en esa hora, a cierta hora en específico? Y lo único que nos dejó el Señor para que nos hiciéramos nosotros es encendernos, o sea, retirarnos a solas con el Señor para que Él nos pueda encender y así sintonizar. Ya tenemos todo lo demás y eso es lo único que el Señor nos deja a nosotros en nuestras manos, el sintonizarnos. El fabricante no nos pide que construyamos nosotros la radio, ya Él la construyó, el Señor ya nos hizo a nosotros. Nosotros somos ese aparato, nosotros somos esa radio. Lo único que debemos hacer es obedecer. Eso es todo lo que nos pide el Señor a nosotros al momento de orar. Comprueben simplemente que tienen la base adecuada, una buena toma de tierra, o sea la palabra, la Biblia, y que sacan sus antenas espiritualmente en condiciones ideales, sin interferencia y donde no haya mucha estática a su alrededor, donde haya silencio y lo único que el Señor les pide es que ustedes se enciendan y se sintonicen a lo que el Señor les tiene que decir. Pero al escuchar algo ustedes me dirán, pero no fue más que mi cabeza, no fue algo en mi mente, algo que yo tenía en mi memoria. Es que no estoy seguro que lo que verdaderamente escuché es algo que el Señor me dijo. Bueno, para empezar, esos pensamientos te los dio el Señor, ¿no fue así? Y Él les hizo pensar en ellos. Así que lo que recibieron es del Señor, aunque a ustedes les parezca que simplemente es porque estaba eso en su mente. Hagamos una oración. Gracias, Señor, por habernos enviado esta respuesta cuando nosotros cumplimos las condiciones. No tuvimos, Señor, más que encendernos y sintonizarnos para poder captarlo. Y lo hicimos, y tú lo hiciste, y creemos que nos has dado una buena clase a través de esta enseñanza de la radio, que nos hacía mucha falta para poder saber cómo emplear el equipo que tú nos has dado. Solo nos basta, Señor, con encendernos y sintonizar con tu frecuencia, porque tú no eres simplemente frecuente, sino que tú estás siempre ahí, en todo momento. Y hoy hasta hemos presenciado este bello ejemplo de la radio para poder saber lo que debemos hacer, o sea, encendernos y sintonizarnos
para poder así obtener resultados.